Ya, Ya. entonces, muy buenas tardes a todos mis estimados estudiantes. Qué gusto de saludarlos, saludarlas. Qué gusto verlo esta nueva semana que comienza. Y vamos a comenzar una nueva unidad. Nos quedan dos unidades por ver, que es una unidad de función y es una unidad de cálculo. Así que vamos a ver un poquito acá lo que nos toca. Déjenme entrar un poquito. Entonces vamos a ver acá matemática 2. Matemática 2. No sé, no la encuentro. Acá la tengo. Matemática 2, sección 35. Entonces nos tocaría funciones. Ya, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Nosotros vimos producto notable, factorización, ecuaciones de segundo grado, inecuaciones. Y ahí hicimos la solemne 1. Luego ahora nos tocaría funciones e introducción al cálculo. ¿Correcto? ¿Están viendo, no? ¿No? No, no se No. ve. No, profe, no está compartiendo pantalla. Estoy hablando solo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Estaba súper motivado. Entonces vimos producto notable y factorización, que fue la unidad 1, ¿se acuerda? Cuadrado binomio, suma por diferencia, multiplicación de expresión algebraica, factorización, etc. Después vimos ecuaciones de segundo grado, vimos por fórmula, por factorización, que era x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a, ¿se acuerdan? Después vimos en ecuaciones, vimos 4 soluciones de inecuaciones, vimos por intervalo, por comprensión, por resolución algebraica y vimos por gráfico. Vimos menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, etc. Lo que nos corresponde ahora, mis estimados, es funciones e introducción al cálculo. Aquí hay una parte entretenida de la matemática. Y para saber eso tenemos que saber todo lo otro. Entonces, para saber funciones y saber introducción al cálculo, tenemos que tener una muy buena base matemática, porque vamos a utilizar muchas cosas. Hola, Vaneta. Vaneta Saavedra. Hola, profe, ¿cómo está? Qué gusto saludarla, Vaneta. Igualmente. Vamos ya empezando la clase porque tengo muy poca batería. Entonces lo que vamos a ver va a ser función lineal. Entonces, función lineal. Vamos a ver funciones. Y dentro de las funciones vamos a ver función lineal, función cuadrática, función potencia, todas las funciones que podamos ver dentro de nuestro campo de acción. ¿Ok? Pero en una parte de esa nos vamos a ir a la ecuación de la recta, para ver pendiente, ecuación de la recta, para ver distancia entre dos puntos, etc. ¿Por qué no vamos a ir para allá? Porque ustedes en economía, por ejemplo, cuando ustedes ven pendiente, cuando ven la pendiente de una gráfica, qué sé yo, económica, cuando ven qué sé yo, cuando ven fuerte demanda, ¿no entienden? Entonces ustedes ven la pendiente. De ahí ven cómo se cruzan, qué sé yo. La inelasticidad, cuando lo ven inelasticidad, muchas cosas así. Entonces eso es pura matemática. En rigor, la matemática tiene un aspecto fundamental en toda el área de comercio. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a definir función. ¿Qué es lo que es una función? Entonces, anoten ahí, por favor. ¿A qué llamamos función? Entonces, vamos a llamar función cuando a un elemento, bueno, el objetivo de la clase de hoy día dijimos entonces que iban a ser funciones. ¿Ok? Entonces vamos a ver función y nos vamos a ver, la primera parte va a ser función lineal y función lineal afín. Entonces, ¿qué es lo que es una función? Una función cuando a cada elemento de un conjunto a cada elemento de un conjunto A, entre paréntesis, partida. Entonces, ¿cómo definimos función? Cuando a cada elemento de un conjunto A, entre paréntesis, partida, le corresponde, Cuando a cada, disculpe, me quedé cuando atrasado. a cada elemento
de un conjunto A, entre paréntesis partida, le corresponde un único elemento de un conjunto B, entre paréntesis llegada. Entonces, cuando a cada elemento de un conjunto A, entre paréntesis partida, le corresponde un único elemento del conjunto B, le corresponde un único elemento del conjunto B, entre paréntesis llegada, bajo un criterio bien definido, bajo o mediante un criterio bien definido. Entonces, cuando a un elemento del conjunto A, partida, le corresponde un único elemento del conjunto B, llegada, bajo un criterio bien definido, ¿correcto? A esa correspondencia le llamamos función. A esa correspondencia le llamamos función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, entonces acá dice, perdón, déjeme compartir pantalla. Déjeme compartir pantalla y le puedo mostrar acá. Entonces, una función, dice acá, no anoten, por favor, porque después esto se lo voy a mandar. Es una relación entre dos magnitudes, x y f de x. ¿Qué significa este f de x? También se lee como y. Entonces, x e y, o se puede colocar también f de x. ¿Ya? Son datos. De manera que a cada valor de la primera magnitud le corresponde un único valor de la segunda. ¿Ok? Entonces, cuando a cada elemento de un conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B, llamamos función. Entonces, esto le corresponde acá y acá. Entonces, anoten, por favor. No anoten, porque ya lo anotamos. Entonces dice, si la función, si a cada valor del conjunto de partida A le corresponde uno y solo un valor del conjunto llegada a P. Por ejemplo, si la Natalia tiene dos enamorados, dos pololos, no es función. ¿Por qué no es función? Porque le tiene que corresponder un único elemento. ¿Qué dice acá? Acá dice lo siguiente, me pongan atención. Tengo un conjunto A y tengo un conjunto B. Tengo X, Y, Z. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué dice? Que a este elemento X le va a corresponder un elemento 1. Déjame poner acá. Que a este elemento Y le va a corresponder un elemento 2. Que a este elemento Z le va a corresponder un elemento 3. Cuando a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B, se llama función. Vamos a suponer, como dije recién, que la Nati le va a poner una letra N, a la Evelyn le va a poner una letra E y al Sergio le va a poner una letra S. Entonces, esta es la Natalie, este es la Evelyn y este es el Sergio. Y vamos a poner acá 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que la Nati está con el 1 y el 2, la Evelyn está con el 1 y el Sergio está con el 3. ¿Ok? ¿Esto es función? Entonces decimos que esto no es función. No. ¿Por qué no es función? Porque a la Natalie, a la Evelyn, le correspondió un único elemento que es el 1. Perfecto. Al Sergio le correspondió un único elemento que es el 3. Perfecto. Pero la Natalie Pillina, ella tiene dos pololos, tiene dos enamorados, tiene dos novios, tiene dos maridos, qué sé yo. Entonces eso no es función porque tiene que tener solamente uno, Natalie. Solamente uno, Natalia, no se fresca. Qué fome, profe. ¿Profe? Entonces, cuando a un elemento del conjunto le corresponden dos elementos del ¿Dos conjunto, elementos? no es función. No funciona. ¿Ok? Diga Vanessa. ¿Esto quiere decir que la función tiene que ser equitativa? Tiene que ser equitativa. O sea, no sé si equitativa, porque puede ser un poco desigual, pero
Si tú dices, por ejemplo, a Natalia le puede corresponder 10 millones y a Sergio le puede corresponder 1 millón. Lo que tiene que ser, mi querida Natalia, perdón, Vanessa, es que a un elemento del conjunto A le tiene que corresponder solamente un único elemento Solo un del conjunto. No le pueden corresponder 2 ni 3. Por ejemplo, la Natalia no podría estar hoy día estudiando ahora, en este minuto, a las 6 de la tarde, en la Andrés Bello y en la Cámara de Comercio, haciendo Derecho y haciendo Contabilidad. ¿Por qué? Porque o está aquí haciendo Contabilidad o está en la Andrés Bello haciendo Derecho. O sea, ella podría estudiar 2 carreras, pero no podría estar físicamente en el mismo horario, en la misma hora, en las 2 carreras. O está en una, o está en otra. A no ser que Por ella sea ejemplo, una extraterrestre, que tenga dos. Diga, Vanessa. profe, por ejemplo, si el conjunto A tuviera más elementos que el conjunto B. Ya, eso lo voy a ver al tiro, tranquilo, no se me Ah, adelante. ya, perdón. Muy bien, muy bien. Bueno, dicho eso, a este conjunto a la partida, al inicio, al start, qué sé yo, le llamamos dominio. Dominio, se llama dominio o preimagen. Preimagen. Entonces, al inicio, al comienzo, a la partida, este conjunto, el que comienza, se le llama dominio o se le llama preimagen. Y a la llegada, al final, a los elementos que contiene, ¿no es cierto?, se le llama recorrido o imagen. Algunos le llaman preimagen, otros le llaman dominio, otros le llaman imagen o recorrido. Se llama recorrido o imagen. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, sí. Muy bien. Ahora lo que dice vamos a ver acá, que muy bien acotado que dijo la Vanessa. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, miren acá. Esto es si a cada persona le corresponde su edad en años, si a cada persona le corresponde su edad en años, ¿eso es función o no es función? Sí, Sí. porque Función, tiene muy bien, una Natalia. sola edad. Natalia, ahora vamos a empezar a dar puntito para la segunda solemne, ¿ya? Es función porque a cada persona le corresponde ¿Me su va a dar edad. un punto? Sí, voto. Es función porque a cada persona le corresponde su edad en años. La edad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Entonces dice, perdón, déjame buscar algo acá. Déjame. Ya, muy bien. Entonces, muy bien. Ahora, entonces dice, la respuesta correcta que sí es una función, ya que a cada persona le corresponde una edad, es decir, solamente una imagen. Recuerden que el dominio decimos que era preimagen y el recorrido es una imagen. Una imagen. Veamos esta otra. Déjame que sea un poquito acá. A cada persona le corresponde los idiomas que habla. ¿Es una función o no es una función? No, No. ¿Por qué no? A la Evin ahora. ¿Por qué no? porque tiene varios idiomas, porque puede hablar varios Muy idiomas. bien. ¿Quién dijo eso? Yo, La Elizabeth. La Elizabeth. Muy bien, Elizabeth. Le gusta la Evelyn, pero muy bien, Elizabeth. Póngale un puntito a la Elizabeth. No, no importa. Muy bien. Muy bien, Elizabeth. Póngale un puntito a la Elizabeth. No es una función. Yo creo que no es una función. Vamos a ver si está correcto o no. Vamos a ver acá la respuesta. Respuesta. No es una función, ya que una persona puede hablar varios idiomas. La Natalia habla inglés, francés y español. Entonces, ahora si una persona hablara solamente un idioma, ahí sería función, pero tendría que hablar, pero una persona puede hablar varios idiomas. Entonces no es una imagen única. ¿Se entiende o no? Cuando a un elemento le corresponde un único elemento del conjunto B, cuando a un elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B, mediante o bajo un criterio bien definido, a esa correspondencia le decimos que es una función. Sabores de helado preferidos por los integrantes de un grupo de amigos. ¿Es función o no es función? Evelyn rebota. Sabores de helado preferidos por los integrantes de un grupo de amigos.
No, profe, porque un amigo puede tener, o sea, preferir dos helados o dos sabores. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué dice la respuesta. No es función y a cada integrante le corresponde a un sabor de helado. Es decir, la imagen no es única. No es único. Yo otro día fui a tomarme un helado, y me tomé un helado de chocolate con, qué sé yo, quería. Vainilla. Con vainilla, está una delicia. Ay, no. Y algún me da uno escaso, porque ahora vamos a ver lo que dice la señorita Vanessa. Vamos a poner un puntito a la señorita Vanessa porque me hizo una Haciendo pregunta la muy Elisa. pertinente. Yo también tengo un punto, profe. Por eso, ¿qué acabo de decir? Gracias, profe. Entonces, mira, pon atención, esta es función, porque el A, ¿se ve o no? Sí. Sí. El A le Sí. corresponde al 3, el B le corresponde al 1, al C le corresponde al 5, al D le corresponde al 5. Esta es una función. ¿Está viendo? Porque a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, dos estudiantes, acá la Edith y la, qué sé yo, y la Catherine estudian en la sección 35. Entonces, pero a la Edith le corresponde a la sección 35 y a la Catherine también le corresponde a la sección 35. Por eso que dice que es una función. Ahora, si estuviera al revés, si ella estuviera en dos secciones, estaría malo. ¿Me entienden? Ya, acá también, acá tenemos todos estos alumnos. Aquí está la Natalia, la Evelyn, la Vanessa, la Elisa, todos pertenecen a la sección 35. O sea, a cada uno le corresponde una sección. Si fuera al revés no sería función. ¿Están de acuerdo? Ya, acá no es función. ¿Por qué? Porque a la Natalia Fresca le corresponden dos maridos y no puede tener dos maridos. ¿Ya? Entonces ella tiene que tener un puro marido. La Evelyn tiene un marido, la Vanessa tiene un marido, qué A sé que yo, la puede, Elisa puede. tiene un marido, la Pillina de la Natalia, como siempre, Tiene ya, dos. debe tener dos si no puede. Entonces no es función. Y acá lo comiendo que la dijo Elisa. la Vanessa muy bien. ¿Y qué pasa cuando no tengo nada? Acá, Yo, mira, yo no tengo marido. Esa soy yo. bueno, Hay que buscarlo. hay que buscarlo, Elisa, buscarlo. Vamos a poner en campaña, Elisa, a buscarlo, ¿ya? Ya. Vanessa Saavedra, pongan atención. Acá le corresponde la A, le corresponde al 2, C le corresponde al 4, D le corresponde al 5, pero tengo al B que no le corresponde nada. No tiene. Entonces basta que un elemento del dominio no tenga, por ejemplo, acá me quedó el recorrido, no importa. Pero basta que un elemento del dominio no tenga una correspondencia para que no sea función. ¿Entienden? Sí. Muy bien. Deja saludar a la Edith que llegó, la vi. La vi que llegó en alguna parte. ¿Cómo la vi? La vi porque yo que le digo que entre. Y la Catherine Nova. ¿Cómo está, querida Catherine Nova? Gusto saludarla. Bien, Gusto verla, profesor, gusto aquí verla. llegando recién. Sí, la vi que iba a llegar atrasada, pobrecita. Y la vi en reunión de apoderados todo el rato, ¿eh? Ahí. No tenía idea que la Edith era apoderada. ¿Qué edad tiene tu hijo, Edith? Dos. ¿Ah? Tengo dos niños. Oh, dos niños. ¿Y cuántos edad tiene que estar en reunión de apoderados? Me repartí. Me partí en dos. Ah, tiene dos. Funciona. Entonces, si la Edith tiene dos niños, ¿sería una función o no? No. No, porque le corresponde dos hijos. Dos niños. De uno solo que fuera una función. ¿Cierto? Yo soy Se tiene que función, dividir- tengo se tiene solo que dividir una. en dos, le di. Bueno, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya, de entonces acuerdo. decimos, una Entendido. función que es más importante, que eso tiene que tener clarísimo. ¿Por qué le digo que le pasaría la solemne? Le pasaría una pregunta, tengo certeza que le pasaría una pregunta donde dice, ¿cómo definimos función? Entonces, ¿cómo definimos función? Es cuando a un elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B mediante o bajo un criterio bien definido. Esa correspondencia del A y del B le llamamos función. ¿Ok? ¿Por qué les digo que le va a salir la prueba? Porque yo hago la prueba. Entonces, lo más probable es que le salga la Sí, prueba. pues la hace bien difícil. Y la voy a colocar ahí, Ya, sigamos. No, si no es tan difícil. Ya, continuamos entonces. Entonces dijimos que el dominio es el conjunto de definición o conjunto de partida. Dijimos que este conjunto de acá, el conjunto de partida al inicio, qué sé yo, es el dominio. ¿Ya?
Y el recorrido, entonces se llama dominio de la función al conjunto de valores que toma la variable independiente X. Ya, entonces aquí acá mis queridos estudiantes, entonces X es el dominio, Y el dominio de la preimagen, Y es el recorrido o la imagen, en la llegada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se define el dominio? Que X pertenece a todos los X, tal que existe un único que pertenece ahí. Lo que decíamos que le corresponde un único. Y el recorrido, el conjunto de los valores que toma la función, se llama recorrido, o sea, lo que llega. Entonces, para eso es importante que tengamos claro lo siguiente. Pongan atención, estamos empezando desde cero, desde la base, de lo que es una función, definiendo una función. Porque recuerden que nos toca función y cálculo. Entonces, entretenido que vamos a tener que hacer límites, derivar, lo que hacen los ingenieros. Entonces, este es un plano cartesiano. ¿Se acuerdan del plano cartesiano? Entonces, acá está el eje de las X. Esto se llama variable independiente, o el eje de las abscisas. Esto se llama variable independiente o eje de las abscisas. Y esto se llama variable dependiente, o eje de las ordenadas. Y es la variable dependiente o eje de las ordenadas. A esto le llamamos ordenadas, y a esto le llamamos abscisas. ¿Se acuerdan? Matemática 1. X variable independiente, Y variable dependiente. Por ejemplo, Edith Puebla, que viene llegando el lunes de apoderado. Un automóvil que va a Maipú, ¿ya? Kilómetros y precio. ¿Dónde va el precio, el valor, y cuándo van los kilómetros? ¿Dónde va el precio? ¿La X, la Y? Estoy viendo kilómetros y precio. ¿Dónde va la X, la Y? Dale. ¿Precio en la X? Fue más fuerte, por favor. No apague el ¿Precio en micrófono. la X? Precio en la X. ¿Estás segura? En la Y. Ahí, muy bien. Precio va en la Y. Y en la X irían los kilómetros. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de kilómetros, mayor va a ser el precio cobrado. O sea, este valor va a depender de lo que ande el taxi. Si yo tomo el taxi en Estación Central, por ejemplo, y voy al paradero 5 de Pajaritos, me va a salir un precio. Pero si yo tomo el taxi en Estación Central y voy a la Plaza Maipú, el precio va a subir. Porque a mayor cantidad de kilómetros va a ser mayor el precio. Entonces, ¿qué significa eso? Que este eje depende de este acá. Por eso esto se llama variable independiente, porque este puede andar 10 kilómetros, 20 kilómetros, 40, 50 kilómetros. Pero este depende, este precio va a depender si anda más o menos kilómetros. ¿Se entiende? Sí. Entonces, X variable independiente, Y variable dependiente. Póngale un puntito a la Edith Puebla, estamos hablando para la segunda solemne. Entonces, mis queridos, el par ordenado lo llamamos X e Y. Esto se le llama un par ordenado, X e Y. Entonces, X sería este, y Y sería acá. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, el par ordenado 3,4. Si yo tengo el par ordenado 3,4, ¿qué corresponde el 3? Va a corresponder acá, 1, 2, 3, a la X. ¿Qué va a corresponder el 4? Va a ser la Y. Entonces yo tengo que graficar este punto. Dice, grafica este punto en el plano cartesiano. Yo sé que el 3 corresponde a la X y yo sé que el 4 corresponde a la Y.
Entonces voy acá y digo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí estaría el 3, que sería la X. Y acá 1, 2, 3, 4. Y aquí estaría el 4, que correspondía a la Y. ¿Dónde se juntan? Ahí se juntan. Ahí se intersectan. Entonces, ahí estaría el punto 3,4. ¿Se entiende? X3, digo acá, este es el 0, donde está aquí, este sería el 0, 1, 2, 3. Después, este es el 0 para arriba, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces acá está más. Entonces acá voy a colocar, voy a hacerlo acá. Entonces acá, ¿cómo me quedaría? Esto se llama el primer cuadrante. Esto se llama el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Yo lo voy a poner acá. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El primer cuadrante, ¿cómo quedaría? ¿Cómo serían los signos del primer cuadrante? Positivo. Muy bien, Elite, buena. Sería positivo para la X. ¿Cómo sería para la Y? La Evelyn dijo. Ah, la Evelyn. ¿Dónde está la Evelyn? Que pegaba con la vida y la pregunta por el audio. La ¿Dónde está la izquierda Evelyn? sería negativo. No, todavía no. Espera, porque estoy con la Evelyn. Evelyn, Ribota. Diga. ¿Cómo me quedaría el primer cuadrante? Gente positivo para la X, para la Y. Positivo también, muy bien. Entonces me queda positivo, positivo. ¿Por qué? Porque de acá a la derecha van positivos y de aquí para arriba son positivos. Entonces el primer cuadrante me queda más. ¿Cómo quedaría el segundo cuadrante? Negativo. No, porque primero la X. ¿Cómo quedaría la X? Positivo. ¿Quién dijo negativo? Yo dije negativo delante. Ya, la Vanessa, pero este queda positivo, positivo. Sí. Entonces la X quedaría negativo la X. ¿Y cómo quedaría la Y? Positiva. Negativo. Positiva, muy bien, positiva. Entonces el segundo cuadrante viene con menos, más. ¿Se entiende, no? Menos, Ahí no porque acá a la entendí, ¿por izquierda qué? va negativo, pero la Y sigue yendo para arriba. Sigue yendo para arriba. Ah, perfecto. ¿No es cierto? Ujú. Sigue yendo positiva. ¿Cómo quedaría el tercer cuadrante, Cecilia Álvarez? Cecilia. Negativo, negativo. Muy bien, entonces quedaría para acá. Este es el tercer cuadrante, ¿se ven? Entonces negativo y para abajo negativo. Negativo. Entonces quedaría más, menos, menos. ¿Y el cuarto? ¿Qué me dice el cuarto? Sería negativo, No, la Cecilia no, positivo. pues ya le digo positivo a la Cecilia, que lo haga otro. Que lo haga el Jesús, el Byron, el Sergio, el Luis, qué sé yo, el Vicente. ¿Cómo quedaría el cuarto cuadrante? Menos más. Negativo, positivo. Muy bien, entonces negativo para abajo. La X siempre la X, XY. Entonces quedaría positivo, negativo. Positivo para la X y negativo para las Y. ¿Correcto? ¿Quién dijo eso? El Byron. Pongan la vueltita al baño, pongan la vueltita a la izquierda. Ya, muy bien. Ya. Anoten ahí, por favor. Profe, se va a cortar en 7 minutos. Ya, en 7 minutos vamos a volver hasta donde lleguemos, ya, porque estoy sin batería. Vamos. Ya. Anoten ahí, por favor. Anoten ahí, por favor. Una función es de primer grado. Una función es de primer grado si sus variables están en primer grado. Una función es de primer grado si sus variables están en primer grado. Punto seguido. Suele denominarse función lineal. Suele denominarse función lineal.
¿correcto? Y si sus variables, punto aparte, si sus variables están en segundo grado, la denominaremos función cuadrática. Si sus variables están en segundo grado, la denominaremos función cuadrática. Entonces, si las variables están en primer grado, con una ecuación de primer grado, le llamamos función lineal. Y si las variables están en segundo grado, o sea, si hay un exponente elevado a 2, x cuadrado, ax cuadrado, qué sé yo, le llamamos función cuadrática. Punto aparte, la gráfica de la función lineal, es una línea recta. Y la gráfica de la función cuadrática es una parábola. De la La función, gráfica ¿cuánto? de la Perdón? función lineal es una línea recta. Y la Sí. gráfica de la función cuadrática es una parábola. Punto aparte, estamos conceptualizando ya. Entre las funciones interesan fundamentalmente las funciones reales. Entre las funciones nos interesan, a nosotros nos interesan trabajar fundamentalmente las funciones reales, que son las que están definidas, en el conjunto de los números reales. Entonces, entre las funciones nos interesa trabajar las funciones reales, que son las que están definidas en el conjunto de los números reales. Punto aparte. Generalmente, estas funciones, me equivoqué. Generalmente estas funciones se expresan mediante fórmulas. Que pueden ser diversas. Como por ejemplo, generalmente las funciones se expresan mediante fórmulas que pueden ser diversas. Como por ejemplo, conjunto de pares, tablas, o fórmulas. Y hagamos la siguiente función. Entonces, punto aparte. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que una función es cuando a un elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B, mediante un criterio bien definido. Sabemos que las funciones pueden ser funciones lineales, funciones cuadráticas, y que la gráfica de la función lineal es una línea recta, y la gráfica de la función cuadrática es una parábola. ¿Ok? Entonces hagamos la siguiente función. Anoten ahí, por favor. El doble de un número aumentado en 3. El doble de un número aumentado en 3.
¿Quién me dice cómo queda eso? 2x más 3. Muy bien, 2x más 3. 2x más 3. Entonces, como estamos hablando de una función, cuando se acabe entramos al tiro con la misma contraseña porque estoy sin batería, si pues estamos tan acelerados. Como estamos hablando de una función, esto se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir f de x es igual, o también podemos escribir y es igual a 2x más 3. Podemos escribir f de x, que sería así, para que me quede bien, f de x, una f y una x entre paréntesis, una f minúscula, que la función de x, o podemos escribir y es igual a acá. Entonces acá alguien dijo el doble de un número, no sé cuál es el número. 2x aumentado en 3 me quedaría 2x más 3. El doble de un número aumentado en 3. ¿Ok? Ya, vamos a entrar al tiro ya. Ya. Al tiro, aquí vamos a la gráfica.